Esta sería una hipótesis un poco amplia, por decirlo de algún modo, que desde este punto de vista critico. Repito, por suerte no se está aplicando así esto y se va a los casos gruesos, a los casos en los que sea, a los casos duros, al núcleo del problema, donde sí hay situaciones de explotación. Y acá viene el problema de la necesidad o innecesariedad de la reforma. El problema es ¿qué es el consentimiento en materia de explotación de la prostitución ajena? El problema es que nadie puede consentir el ser traficado. Nadie puede consentir ser un esclavo, ser un siervo, trabajar para otra persona, ya sea en un trabajo de tipo sexual, de comercio sexual, o en un trabajo de tipo de taller textil, de lo que se les ocurra, de cualquier tipo de trabajo. No se puede consentir porque la esclavitud está prohibida en la Argentina, desde 1813 y después en 1853. No puede, la trata, la palabra trata, ya lleva íncita el concepto de servidumbre que una persona le consagra, le confiere a la otra, de explotación. Nadie puede consentir su propia explotación. Entonces, esto ya empezó complicado desde el punto de vista de la redacción. Hubo que, como no fue interpretado así, como no fue entendido así, se empezaron a exigir cosas ridículas en las causas, cuando ya un texto en el cual se decía abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad. Imagínense, ¿qué es una situación de vulnerabilidad? Es una situación en la que fácticamente una persona no está dando un consentimiento válido. Hay algún problema en los hechos por los cuales esa persona no está dando un consentimiento para tener una actividad de igual a igual con el que está contratando. Bien. Esto plantea problemas similares a la diferencia entre el consentimiento que debe ser vencido para una violación y el consentimiento en la prostitución. No son la misma cosa. En la prostitución no hay una violación y sin embargo, ese consentimiento para la prostitución no es válido para la ley en el caso de un tercero que es el explotador, pero es válido respecto del cliente. Son cosas completamente distintas, son situaciones distintas. Es como decir que no hubo violación porque el sujeto pasivo, ante no tener otra alternativa, se dejó penetrar sin ofrecer resistencia, para evitar un mal mayor. Le pusieron una pistola en la cabeza y dijo, bueno, no me resisto más, ya está, pongo la mente en blanco y me dejo hacer esto. Ya está. Bueno, eso no es consentir el acto. O en todo caso es un consentimiento viciado. Bueno, lo mismo pasa en las situaciones de explotación. Y ahí viene el problema de la prostituta feliz. La prostituta feliz, en mi concepción, o por lo menos por lo que yo entiendo, no existe. Podemos discutir largamente qué es la prostitución, lo cual tampoco está claramente definido. Es producto de la jurisprudencia y de la doctrina una definición, porque hay situaciones que uno ve por televisión que la verdad que no sé cómo funciona esto, ¿no? Un matrimonio por conveniencia. ¿Es un caso de prostitución? Un gato, ¿es un caso de prostitución? Un gato que tiene solamente un cliente, ¿es un caso de prostitución? ¿Lo hace por amor o lo hace por plata? Toda situación en la que una mujer pobre o un hombre pobre se casa con una mujer o un hombre multimillonarios, ¿son casos de prostitución?
Siempre comercio sexual por precio, indeterminado. ¿Indeterminado de que no puede elegir el cliente? Pues dice, este sí, este no, este sí, este no. No, si es indeterminado, no puede elegir el cliente. Bueno, pero si elige, entonces no es prostitución, si elige. Es decir, cuidado con esto, porque hay situaciones en las cuales uno puede decir, por ejemplo, la pornografía es prostitución, pornografía. El que produce un film pornográfico con personas adultas, ¿no? Explota la prostitución ajena. Hay trato sexual, es por plata, hay un sueldo, unos honorarios por haber intervenido en ese film. ¿Qué consiste el trato sexual? ¿Es un coito o también, por ejemplo, el baile del caño? Un baile erótico, una representación en un dibujito animado o una representación de personas de carne y hueso. Bueno, estos son los problemas que plantean los tipos penales cuando no están lo suficientemente aclarados, lo suficientemente explicados y lo suficientemente consagrados en la ley penal de una manera certera. Desde ese punto de vista, entonces, a mi modo de ver, toda situación de prostitución no tiene una situación de un consentimiento perfectamente válido, tanto en los hechos como desde el punto de vista normativo. Y eso es lo que la ley reprime. Es una mínima forma de explotación de una persona por otra, respecto de otra, y eso es lo que la ley reprime. En el ámbito de la trata de personas lo reprime alcanza con que eso sea solamente un elemento subjetivo del tipo. Es decir, la tipicidad objetiva acompañada de la tipicidad subjetiva no requiere que ni siquiera tengan comienzo de ejecución los fines de explotación propuestos por el autor. Esto, si se consuman esos fines de explotación, vienen otros delitos y con ello vienen otros problemas, es decir, cómo concurren, qué tipo de concurso hay entre esta actividad de trata de personas con aquella finalidad cuando se consuma aquel delito. Y esto aparece poco trabajado también por la doctrina y la jurisprudencia, porque más allá de los problemas de competencia de los que habló Zunilda recién, porque ustedes saben que hay delitos autónomos entre los delitos contra la integridad sexual, el 125 bis y el 127, que consisten en explotar la prostitución ajena, aún con el consentimiento. Es decir, la misma ley que amplió los supuestos de trata de personas y que modificó estos tipos penales, consagró algo que hacía años que no se veía en la Argentina, que es el caso del rufián, ahora ya no por violencia o por coacción. El rufianismo volvió a ser delito en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa si se da la trata de personas más que se concreta la situación de rufianismo, cafillo, como quieran llamar? Es decir, hay una persona explotando. ¿De quién es competencia esto? ¿Es federal porque empezó en federal? Bueno, pero cuando cayó el procedimiento, lo que estaba pasando ya era la concreción de los fines que se tuvo al principio. ¿Por qué se lo castiga por trata y no por explotación de la prostitución ajena? Problemas conocidos desde hace... El Código Penal tiene 900 reformas desde 1921, ya integré una comisión anterior, ya estoy cansado de hablar de este tema, que se arregle Zaffaroni y and company. Hartos estamos de este tema. Integré el digesto jurídico argentino, copian y pegan leyes, convenciones internacionales con 2 millones de verbos, olvidándose que somos un país federal, donde los jueces provinciales no pueden investigar los delitos federales y viceversa, salvo que sean conexos. Entonces tenemos este tipo de problemas y si hay planteos serios sobre este tema, vamos a tener problemas. O por lo menos ya los está viendo los problemas con planteos de este tipo. Bueno, se acabó el tiempo.
Y un poco estas son las líneas directrices que quería decir, un poco llamado de atención. Y bueno, esperemos seguir circulando por un camino del conocimiento y que podamos hacer lo mejor posible con lo que tenemos, ¿no? Porque sí, evidentemente, el tema de la explotación humana, cualquiera sea la finalidad, ya sea por fines sexuales o con fines laborales o para la mendicidad, que es otro problema, o para el trasplante de órganos o para la reducción a la servidumbre, es algo que sería bueno, no digo que lo podamos erradicar porque eso va a ser imposible, pero que por lo menos lo podamos disminuir a su mínima expresión. Así que bueno, muchas gracias por todo otra vez. Vamos a escuchar ahora a la doctora Alejandra Mangano, secretaria de Protex. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación también a la Unión de Empleados de la Justicia. Después pedir disculpas porque Marcelo Colombo, que es el fiscal de la Procuraduría de Trata, estaba invitado para venir a hablar y no pudo hacerlo por otro compromiso. Y bueno, después de haber escuchado a los doctores hablar de un análisis más normativo del tipo penal de trata y de los delitos vinculados, pienso que por ahí podría ser interesante hablar desde un enfoque más empírico acerca de cómo son las investigaciones de trata en la Argentina, y para esto presentarles un informe que se hizo en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas sobre los casos que llegaron a auto de procesamiento en la Justicia Federal por el delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral. ¿Por qué creemos que es importante hacer un análisis de los procesamientos de tipo estadístico o seriado o extrayendo campos de información más estancos? Y por qué es importante hablar acerca de los resultados de este análisis. Tiene que ver con una visión acerca de la incorporación de tipos penales que, como decían los doctores, ya eran delitos, pero que se traducen en una nueva política criminal del Estado argentino en pos de perseguir conductas que estaban siendo invisibilizadas o no perseguidas por el sistema penal. Este cambio en la política criminal también nos obliga a ir evaluando cómo esta política criminal en efecto se lleva a cabo o se traduce en casos concretos. En el campo de la trata laboral tenemos el problema o tenemos la dificultad de distinguir aquellos casos que son infracciones administrativas, como trabajo en negro, trabajo no registrado, de casos que ingresan en el derecho penal por reducción a servidumbre o trabajo forzoso. Muchas veces ese límite no está claro y digamos, la necesidad de definirlo caso a caso nos parecía también interesante en este relevamiento. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados, como decía el doctor De Luca, fueron que los jueces son prudentes a la hora de identificar los casos de trata laboral, que no hay un sobrejuzgamiento de casos de trabajo en negro o trabajo no registrados como casos de trata de personas. ¿Qué factores se identifican a la hora de hacer esta distinción? Principalmente tienen que ver con la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, pero también con distintos argumentos, pero en la misma línea, tienen que ver con la privación o la restricción de derechos fundamentales de los trabajadores. Es decir, los 71 procesamientos que analizamos identifican vulneraciones a derechos fundamentales de los trabajadores que exceden del mero incumplimiento laboral. Es decir, son casos en donde la posición dominante del empleador es sumamente diferencial, sumamente abusiva, y de esta forma, digamos, están fundamentados los procesamientos. ¿Cuáles son las actividades que se identificaron en estos procesamientos? Es decir, ¿cuáles actividades en nuestro país están más vinculadas con el abuso laboral en términos penales? Bueno, como ustedes sabrán, los que trabajen en la justicia, los talleres textiles clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, más que nada en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires,
y en algunos sectores del conurbano bonaerense como La Matanza, Lomas de Zamora y demás. Y a nivel país, es decir, en el interior del país, la actividad que mayor cantidad de casos de trata laboral ha registrado es la explotación en el trabajo agrario, ¿sí? En campos, fincas, granjas y, digamos, chacras de fruta y verdura, cualquier tipo de lo que nosotros denominamos trabajo agrario. En menor medida también registramos casos en comercios que en general se vinculan con verdulerías, algunos locales de ropa en el sur del país y también la explotación del trabajo doméstico. A excepción de los casos del comercio, también podrán ver que estas actividades son las que menos protegidas por la ley laboral se encontraban hasta hace poco tiempo. Ha habido muchas reformas de las leyes de protección del trabajo, tanto rural, así como el trabajo a domicilio y el trabajo doméstico. Estas reformas vienen también a incrementar esta política criminal de persecución penal de los grandes abusos que hay en estas actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Si antes invisibilizábamos el delito y a la vez teníamos leyes laborales que eran sumamente laxas en el control para estas actividades, estábamos de alguna manera como Estado admitiendo que esos lugares eran lugares de trabajo precario o más informal. Hoy en día esto no es así. La ley laboral acompaña este proceso de reivindicación de derechos para los trabajadores de los sectores más vulnerables. Como trabajadores judiciales, ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿Cómo se investigan estos casos? También nos parece interesante remarcar que en la mayoría de los casos, la prueba centralmente valorada fue la declaración testimonial de la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? En el 100% de los casos, los jueces tuvieron principalmente en cuenta las manifestaciones de la víctima para llegar a su conclusión de que ese era un caso de trabajo esclavo. Se imaginarán que esto se cruza con un montón de las cosas de las que estuvimos hablando desde el aspecto normativo, principalmente con el tema del consentimiento, pero desde el punto de vista práctico de cómo se lleva a cabo la investigación, es un dato muy importante acerca de qué importancia hay que darle a la recepción del testimonio de la víctima en la instrucción. Nosotros, como Procuraduría, desde el año 2009 venimos recomendando a nuestros fiscales o a los fiscales del Ministerio Público que la declaración de la víctima se tome con recaudos en la primera oportunidad posible que permitan llevar ese testimonio a juicio con todas las garantías de inmediación, contradictorio y demás que tiene el proceso oral y no tiene la etapa de instrucción. Luego de la reforma de la Ley de Trata de diciembre del 2012, esto se quedó consagrado legislativamente en el artículo 254. En los procesamientos o en los casos judiciales que nosotros evaluamos, casi no se han tomado recaudos, digamos, la gran mayoría de los casos no muestra la toma de estos recaudos en la etapa de instrucción, y esto es un problema que se traduce principalmente en que el fiscal de juicio o el tribunal oral después tiene menos herramientas para llevar adelante un juicio de trata, termina abreviando o haciendo una probation por un delito conexo, como el trabajo, digamos, de los delitos migratorios, etc. Entonces creemos que sí hay que fortalecer la declaración testimonial, hay que trabajar acerca de cuáles son los puntos, las preguntas que hay que hacer en esta declaración testimonial, y hay que construir de ese acto procesal una prueba fortalecida y nutrida de información para el juicio. También con una alta incidencia, el allanamiento es una medida procesal que se ha valorado de alguna manera por parte de los jueces para arribar al procesamiento. Y creemos también en este punto que se podría trabajar o hay que trabajar acerca de protocolos de actuación en allanamientos por el delito de trata, porque a diferencia de lo que sucede en otros delitos, tal vez delitos de orden federal como el narcotráfico o la tenencia de estupefacientes, en el allanamiento de trata nosotros no vamos a buscar, por lo general, llevarnos algo con nosotros que después podamos presentar en el juicio. O tal vez lo hacemos, pero no es lo principal.
Entonces creemos que el allanamiento tiene que ser repensado casi como una inspección ocular en la que se pueda tomar nota de todas aquellas cuestiones que hacen a la predisposición del lugar, de los trabajadores, de las máquinas, cómo estaban los niños, si había niños en el lugar, y todos aquellos datos observacionales que podamos extraer y volcar, o bien en un acta, o más sencillamente en una filmación o en fotografías. Este es un punto sobre el que, digamos, la experiencia demuestra que esto es algo que es válido, se ha llegado a condenas con esta información y hay que trabajar en seguir profesionalizando esta medida de investigación. En menor medida se han usado tareas de investigación previas, policiales o intervenciones telefónicas, algo contrario a lo que sucede en los delitos de trata con finalidad de explotación sexual. Lo que pasa en muchos casos en la trata con finalidad de explotación laboral es que el caso se inicia por la detección que realiza el organismo de control laboral, ya sea Ministerio de Trabajo o AFIP, Renatea en el caso de los campos, y esto da lugar a una intervención inmediata del Poder Judicial que luego se traduce en la falta de una investigación obviamente previa. El caso ya hay rescate de víctimas, hay declaraciones, hay procesamiento y avanza hacia el juicio oral. No hay, como en el caso de trata sexual, la lógica inversa, que es iniciar el caso con tareas previas. Tiene que ver con cómo se manifiesta también el delito, ¿sí? La trata laboral es a puertas cerradas, es en un lugar en general de difícil acceso, como un taller clandestino, que es una vivienda particular, un campo que tiene, digamos, tranqueras por ahí a kilómetros de distancia del lugar donde efectivamente se está realizando la cosecha o lo que sea. Entonces, tareas previas de observación son mucho más difíciles. Pero, digamos, también se puede repensar esta capacidad de investigar previamente y pensar en que deberíamos buscar otras cosas, por ahí no ver el delito, digamos, no pedir una verificación policial de que el delito se está cometiendo, sino intentar hacer tareas periféricas, es un término robado de la AFIP. Las tareas periféricas tienen que ver con qué es lo que gira en torno a la empresa, a la explotación laboral que se comete en el lugar, es decir, dónde se hacen los pagos, quién es el proveedor, qué basura se desecha en el lugar, si se factura, si hay autos, si hay cámaras en la zona. Hay muchas cuestiones que no hacen al centro de la verificación, o sea, a la intención que siempre tenemos como judiciales de verificar una flagrancia, sino que tiene que ver con ir construyendo un caso de otra manera. Y creo que la trata como delito complejo, de investigación compleja, nos pone en este desafío, es decir, pensar a las medidas de prueba desde otra perspectiva. Lo mismo con la intervención telefónica. La intervención telefónica en general se delegan las fuerzas de seguridad, digo en general porque hay muchos casos en los que no es así, al doctor Lijo lo explicará después, en donde son los propios funcionarios judiciales los que intentan detectar qué es lo que estamos, o digamos, qué datos de esas conversaciones son las que nos ayudan a vincular personas, a vincular empresas, a vincular domicilios, sociedades y todo lo que tiene que ver con la ruta del dinero, ¿sí? Porque la trata, además de ser un delito que lesiona los derechos humanos de las personas, también es un delito con contenido económico, y la investigación de la ruta del dinero es también fundamental. Con lo cual, de alguna manera, el informe muestra un avance de la Argentina en la persecución de estos delitos, es decir, un inicio en la carrera de investigar y de tratar de llevar a condena estos hechos, y muestra también muchísimos desafíos hacia adelante, ¿sí? Otra de las conclusiones que quiero remarcar antes de terminar, sé que hay poco tiempo, es que todas las personas procesadas por estos delitos tienen la misma nacionalidad que sus explotados. Y esto puede sonar a algo que no tiene ningún sentido, pero para nosotros, digamos, dentro de la experiencia de trabajo, tiene muchísimo sentido, porque ¿qué quiere decir? Estamos procesando en general al explotador directo
del trabajo, ¿sí? Al boliviano que tiene un taller textil, al boliviano que tiene una verdulería, al paraguayo que es capataz en una obra en construcción. Estamos procesando a quien está más cerca en la cadena de la explotación, que en general es el eslabón más débil. Creemos que es necesario avanzar hacia otros partícipes de estos delitos y para eso es fundamental, como decía recién, seguir la ruta del dinero, es decir, cuáles son los costos de esa actividad, cuál es la inversión en la mano de obra laboral, cuál es, digamos, de alguna manera la plusvalía, que obviamente va a ser sumamente abusiva si es un caso de trata laboral o trabajo esclavo, trabajo forzoso. Así que, bueno, de alguna manera presentarles el informe, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que es interesante. Y, bueno, está disponible en la página del Ministerio Público Fiscal para que puedan descargarlo. Tiene muchísimos gráficos que muestran datos de perfil de víctimas, perfil de imputados, también información acerca de las medidas de investigación, como les contaba, y algunas otras cuestiones de calificación jurídica y concursos. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Ariel Lijo, juez federal a cargo del Juzgado Federal número 4 de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, agradecerles a la Unión, por supuesto, que me hayan invitado y es un honor para mí estar acá. Pedir disculpas porque llegué tarde. A ustedes acá hay un montón de chicos que trabajan conmigo que me están mirando, pensaban que no venía. Por supuesto a mis compañeros que me perdí parte de las exposiciones. Alejandra es muy generosa porque trabajó conmigo bastante y es algo que Marcelo Colombo jamás va a poder compensarme, habérmela robado. El fenómeno de la trata de personas, como yo escuché el final de la exposición de Javier de Luca, efectivamente lo que hizo fue recopilar una cantidad de delitos que ya existían y resignificarlos y darle una nueva dimensión, un nuevo enfoque, ¿no? Mucho más integral. La realidad es que la trata de personas como tal es una cosa bastante superadora y por supuesto que nos concentramos en los casos de trata laboral, de trata de personas con fines de explotación sexual, pero es un delito que tiene un abordaje muy complejo, ¿sí? Les cuento casos y después voy a hacer referencia a la parte que me parece a mí más importante para dar un paso adelante en estas investigaciones. En los casos de trata laboral, por supuesto, los talleres textiles en la Ciudad de Buenos Aires, que es la parte que me toca a mí, que le toca a mi juzgado, tenemos bastante experiencia que fuimos recabando y efectivamente, como dice Alejandra, en general el taller tiene el tratante, que es el que está el encargado del taller, o el que lo alquiló, o el dueño del taller, y los tratados son, y las víctimas son de la misma nacionalidad. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una investigación bastante larga, en realidad fue larga, tenemos varias en curso, pero una, por ejemplo, fue a partir de una inspección de la AFIP a un local un taller que estaba presentado en la parte exterior como un local chico, perfectamente habilitado, y la AFIP iba a hacerle una verificación y tenía puertas falsas que daban acceso al verdadero taller en el que había 56 personas en estado de hacinamiento, uno arriba del otro, con máquinas, con entrepisos. Era una cosa pero impresionante. Nosotros tenemos, en alguna otra charla que dimos, presentamos un PowerPoint con las fotos. Tenían alquilada esa parte y la casa de al lado, y tenían en ese sector de la casa de al lado tenían los dormitorios, la cocina, y dormían abajo de unos tanques de agua. ¿Vieron esas casas antiguas que tienen esos tanques de cemento que tenían que estaban como levantados y son 40 centímetros? Ahí había camas, o sea, las condiciones son impresionantes. Por supuesto que hemos avanzado también porque hoy los tribunales, en general los tribunales no solo lo ven como situaciones de trata, sino que las cámaras de apelaciones convalidan esos procedimientos y comprenden la complejidad de este delito, de este tipo de actividades.
Y venimos de una evolución que es bastante rápida, porque hace unos años una de los tribunales de apelación decía que, por ejemplo, que las víctimas estaban en mejores condiciones acá de las que estaban en sus países de origen y que estaban acostumbrados a ese tipo de tratamiento, que en la comunidad aymara era un caso que fue muy conocido, en el que no había trata porque no eran víctimas ni de reducción a servidumbre ni de nada, porque estaban en mejores condiciones que las que estaban en sus países de origen. Eso, bueno, o sea, por supuesto que no es ninguna explicación. En otra de las cosas que decía Alejandra, que también es muy importante, es uno cuando va a un taller, rescata una cantidad de víctimas y el tratante es el encargado o los encargados de los distintos turnos. Cuando está claro que el que se aprovecha de esa actividad no es ese señor, ¿sí? Así que no solo en la ruta del dinero, sino en las actividades o sea, en las marcas que están confeccionando, etcétera, ahí es efectivamente donde hay un aprovechamiento de la actividad del trabajo esclavo. En el caso, nosotros en esa investigación pudimos avanzar, tenemos indagados donde está resuelta la situación, porque fue esta semana, ahí lo miro a Ramela, que estuvo interrogando sobre la estructura de costos, estaba siendo muy punzante con el dueño de la marca, y bueno, que son en definitiva los que deben explicar, porque los cheques de las marcas aparecieron en el taller. Por lo tanto, la persona interpuesta, que es la que seguro ellos expresan que fue la que contrataron, o pasó los cheques o sabían con quién contrataban. Lo van a tener que explicarlo a partir de la estructura de costos. En los casos de investigaciones de delitos sexuales pasa exactamente lo mismo. Alejandra decía algo muy interesante respecto a los allanamientos. En el caso de Marita Verón, por ejemplo, había inscripciones en las paredes. Son allanamientos en los que se va a buscar algo distinto de lo que se va a buscar en un allanamiento tradicional de cualquiera de los delitos convencionales, por llamarlo de alguna manera. Y todo eso necesita una preparación especial. Hay que saber qué es lo que se va a buscar, porque si no, no lo van a encontrar. La basura, facturas de servicio, información bancaria, marcas en las paredes, dibujos en los muebles. O sea, una cantidad de cosas que uno en un allanamiento normal no repara. Tienen organizaciones tipo de asociación ilícita, ¿sí? Nosotros, lo que en una investigación que ya está terminada, para nosotros por lo menos, había casos privados en Capital y en San Miguel, todos contaban con protección de fuerzas de seguridad. Incluso secuestramos una agenda de una persona que estaba retirada que hacía agenda en cuaderno, que tenía todas las recaudaciones de cuánto le cobraba el que vendía maceta en una rotonda, cuánto pagaba cada uno de los privados, que eran sumas irrisorias, no es que estamos hablando de mucho dinero, pero cada actividad estaba tabulada, 20 pesos por semana uno, 15 pesos por semana el otro, actividades, ya les digo, desde el que vendía maceta en una rotonda hasta los privados, los prostíbulos. Y la otra cosa que hacen es alejan, ellos, los dueños de los privados, se alejan de los establecimientos, o sea, ¿sí? Fíjense, hace poco nosotros, en varios de los privados, les fueron devueltos a los inquilinos. O sea, me pidieron devolvérselo, yo me opuse y la Cámara le devolvió el domicilio, o sea, le devolvió la casa, que está como privado, a los inquilinos, que eran las víctimas. O sea, se las devolvió a los titulares de la locación, eran las víctimas de trata. Claramente no eran las locatarias. Las locadoras, no las locatarias. Así que, o sea, van perfeccionando esa situación. Y el otro caso que mencionaba Alejandra, que tuvimos un caso, es el de trabajo doméstico. El trabajo doméstico se da incluso, por ejemplo, con las personas que estudian en nuestro país, de países vecinos, que las familias les mandan una empleada que es una persona que trabaja las 24 horas del día para cualquier servicio, y la chica, alguien tocó el portero y la empleada empezó a pedir por favor que la rescaten, que estaba encerrada y que la tenían hacía 3 meses que no la dejaban salir. Y entonces, claro, la situación era una situación que culturalmente es una situación... no lograban entender. El abogado que se presentó por la familia de la estudiante, que era del empleador, me pidió verme y no entendía cuál era la imputación que le hacíamos, porque en Bolivia era lo más común del mundo, tener una empleada que haga lo que hacía esa mujer.
¿Qué me parece? Me parece que la investigación es una investigación muy específica, distinta a cualquier delito. Básicamente es contraintuitiva. Nosotros tenemos una formación, una preparación en la que una vez que juntamos un determinado estándar de conocimiento previo sobre la investigación, o bien disponemos los allanamientos, o se detienen las personas, o sea, se ordena la intervención del tribunal, ¿sí? Y a la policía se le dan, la información es bastante sencilla porque ya tiene mucho entrenamiento en qué es lo que van a buscar, en un homicidio, en una causa de drogas. Con un estándar básico se interviene. En los casos de trata la decisión es completamente contraintuitiva, ¿sí? En el momento en el que uno intervendría en una causa de droga, en la causa de trata no debe hacerlo porque frustra la investigación. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, que hay que hacer en cada momento se hace un análisis de los riesgos. Y la verdad es que los jueces o el fiscal que tenga la investigación a cargo no tiene ninguna cobertura porque cuando asume los riesgos lo asume como contrapartida con su propia carrera. O sea, ¿está bien? No es que es una decisión que no tiene, muy difícil de llevar a cabo. O sea, tiene que asumir, evaluar si, por ejemplo, si una persona que acaba de ser captada y trasladada y esa noche entró al prostíbulo, si la deja la permanencia hasta el día siguiente o si asume el riesgo de que sea violada, por ejemplo, esa noche, por el dueño del prostíbulo. Bueno, esa evaluación de riesgo constante en base a la información que se tenga, las escuchas, la información previa, es realmente muy difícil de establecer cuál es el límite entre el riesgo que se puede asumir y cuál es la intervención, aunque frustre la investigación. Porque también tuvimos muchos casos en los que nos enterábamos por los diarios que había una red de trata, que por supuesto terminaba con la información del diario, porque se acababa en el mismo momento que era publicado. O sea, ¿qué íbamos a ir a buscar a continuación? Es un delito que tiene una gran complejidad. Y uno de los errores más comunes es el de traspolar los métodos de otros delitos. Para que esto no pase, lo que hay que hacer hay que hacer mucho hincapié en los métodos de capacitación, por supuesto, de capacitar a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios judiciales, por supuesto que los funcionarios judiciales. Y también hay que romper con un esquema cultural. Cuando empezaron los procedimientos de trata en los prostíbulos, muchos pensaron, para dentro de los tribunales, que era una cruzada ética contra la prostitución, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver. Esto es un fenómeno de esclavitud moderna que no tenemos por qué soportar y que aparte es un delito. Bueno, respecto de los riesgos, fíjense, nosotros en la última causa que tuvimos, una cosa muy importante, teníamos unas escuchas, hablando de que Alejandra hacía las escuchas, nosotros lo que hicimos fue desgrabarlas yo salía de mi despacho y veía que estaban todos con unos auriculares blancos, grandotes, ¿no? Y yo decía, esto se puso de moda que están escuchando música, porque pensaba eso. Y entonces un día, 2 días, 3 días, había un montón, todos escuchan todo con los auriculares. Y hasta que un día lo agarré ahí a Juan, a mi secretario, y le digo, escuchame, ¿están todos escuchando música? ¿Qué les pasa? Me dice, no, están desgrabando las escuchas. Está todo el mundo desgrabando porque se tiene una comprensión distinta de los contenidos, o ya conocemos el contenido de las charlas, que se conocen a las personas, o los sobrenombres que utilizan, etcétera, ¿no? O igual que una vez me pasó con una causa de la aduana que no secuestró una agenda porque no decía nada en la agenda. Y cuando le fuimos a buscar decía Ana, todos nombres que usan la gente vinculada al contrabando. Ana es aduana, etcétera, y el policía que la fue a buscar no la quiso secuestrar. Otra de las cosas en las que hay que tener mucho cuidado es en la declaración de la víctima. Otra de las cosas que mencionaba Alejandra, que habló antes que yo. Para la declaración de la víctima, lo más importante es la víctima. Hay que pensar que la estamos rescatando, aunque ellos no lo vean. ¿Está bien? Es muy difícil convencer a las víctimas de que están siendo rescatadas de algo que no quieren ser rescatadas. En el caso del trabajo sexual, por supuesto que lo que nos pasó muchas veces es que venían a increparnos haciendo que el colegio lo íbamos a pagar nosotros, etcétera, etcétera, porque no podían entender. Y en el caso del trabajo esclavo, no se sienten víctimas porque efectivamente están en mejores condiciones quizá que en su lugar de origen, pero o sea, es algo que nosotros no tenemos por qué contemplar. Exacto, está cómodo.
Bueno, y en el caso de la declaración de la víctima es muy, pero muy importante seguir el protocolo de intervención respecto de la víctima, ¿sí? No puede ser que la declaración de la víctima sea lo importante, porque la víctima ya pasó por todo lo que tenía que pasar, ¿sí? Entonces, en la medida, y aparte va a tener que seguir pasándolo en un proceso que tiene las complicaciones que tiene nuestro sistema procesal. Entonces, si declaró ante la oficina de rescate y la persona que le tomó la entrevista viene y nos cuenta qué le dijo, con eso es suficiente como para seguir interrogándola. Y la otra cosa que hay que hacer es hacer mucho hincapié en seguir los protocolos de ubicación, de forma de pregunta, de quién pregunta. O sea, es muy... miren, no es lo mismo si la víctima es mujer, si es un caso de trabajo sexual, seguramente es conveniente que la entreviste una mujer. Tiene que estar en una habitación en la que ella pueda ver la puerta, no tendría que haber escritorios de por medio. La ubicación, ella tendría que tener al lado a la persona con la que se siente más a gusto o en confianza, seguramente la entrevistadora. O sea, hay una cantidad de pautas que deben ser respetadas. Eso no es sentar a una víctima del otro lado del escritorio y empezar a hacerle preguntas. No funciona de esa manera. Así que en la medida que no sea completamente indispensable preguntarle a la víctima, llamarla al juzgado, el juzgado es un lugar completamente hostil. Es hostil para todo el mundo, imagínense para una víctima, que aparte no sabe muy bien qué está pasando y no sabe si nosotros somos amigos, enemigos, si el tratante porque el tratante la convenció durante un montón de tiempo que la policía, tiene arreglado a la policía, a los tribunales, al presidente, todo. Estos son, después las medidas extrajudiciales. Me parece que no termina en la cuestión. Me parece que cuando el tribunal interviene es cuando empiezan los problemas para las víctimas. ¿Está bien? Así que, en primer lugar, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar qué hacer, o por lo menos nosotros el año pasado empezamos a pensar qué hacer con las máquinas y con los inmuebles. Con los inmuebles no lo resolvimos todavía, pero con las máquinas y con la ropa. Bueno, lo que hicimos fue, se acercó Julio Piumato, como representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, con una ONG, y nos pidió en depósito judicial las máquinas de uno de los secuestros. Y lo que hicieron fue montar un taller textil en la comunidad Cuom, en Formosa, en la comunidad Primavera, ¿sí? Ellos se ocuparon del traslado, se ocuparon de darles el entrenamiento, etc. Las máquinas están entregadas en carácter de depósito judicial porque no podemos disponer de ellas, por supuesto, porque es un proceso completamente provisorio. Hay capacitación también en los talleres del INTI, en el polo textil de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me parece que queda pero muy pendiente es una verdadera asistencia a las víctimas, ¿sí? O sea, cuando allanamos, miren, cuando allanamos le sacamos todo. A los textiles los dejamos sin casa, sin trabajo, sin nada. Les ofrecemos algo. En el caso de los textiles tenemos algo para ofrecerles. Entonces les decimos, los reubicamos en una cooperativa textil. Pero no podemos competir con lo que le ofrecemos, porque solamente le ofrezco un trabajo que va a cobrar a fin de mes. Ellos tienen casa, los chicos van al colegio ahí cerca, ¿sí? Y cobran una miseria, y aparte deben, y aparte están asustados, porque ellos no saben si pueden hacer eso. La realidad es que en una semana nosotros, dentro de una misma causa, allanamos 3 lugares, y en el segundo y en el tercero encontramos víctimas que habíamos rescatado en el primero. O sea, se reubican en talleres de las mismas organizaciones. Y no van a trabajar a los talleres formales, ¿sí? En el caso de las casas, en la casa de prostitución no tenemos nada para ofrecerle. Nada. Creo que ofrecimos, una se reubicó en un taller, de todas las que tuvimos hasta ahora de las víctimas, una se reubicó en un taller textil. Una. Y por supuesto que no le podemos proponer que hagan una cooperativa para prostituirse en el lugar en el que estaban ejerciendo la prostitución, a diferencia de los... Ya se ríen. Sí, es así. Podrían. Lo último que les quiero decir es, me parece que habría que buscar un mecanismo en el que una vez que nosotros intervenimos y advertimos un caso de trata, o bien en el caso laboral me parece que lo tenemos más o menos resuelto, en el caso de los prostíbulos con las propiedades, generar una suerte de seguro de caución. Porque por ejemplo, nosotros mandamos una cantidad de máquinas ahora a Formosa, y si pueden terminar condenados, o la causa puede terminar absuelto, puede prescribir, pueden pasar 1000 cosas, ¿está bien? Entonces lo que me parece a mí que debería pasar, mientras tanto, es que el Poder Judicial tenga un seguro de caución sobre esos bienes, como para poder disponer. En el caso de si terminan absueltos, que mediante un seguro pagarle
al dueño de las máquinas, ¿no? Y en el caso de los inmuebles no lo tenemos muy resuelto todavía, estamos tratando de idear algo para ver qué hacemos con esas propiedades, porque, por ejemplo, en una de las causas que tuvimos en el Gran Buenos Aires fue devuelta, los tribunales se le devolvió la propiedad y ya funciona un nuevo prostíbulo, ¿sí? Nuevamente vuelve a funcionar un prostíbulo. Así que, bueno, eso yo era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco enormemente que hayan venido y que me hayan esperado.